Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y en esta ocasión vamos a abordar nuestra tercer cápsula informativa, específicamente mediante el tema deberes de los estados y también los derechos protegidos. Y al hablar específicamente de estos derechos protegidos y de la obligatoriedad que tienen todos los estados partes que forman o que se encuentran insertos dentro de la comunidad internacional, pues específicamente se ven inmersos en esta cuestión de proteger de una manera más amplia los derechos humanos de las personas. Y en ese sentido, vemos pues que esto empieza a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el mismo sentido da cabida que existan otros pactos específicamente consagrados para la protección ahora muy puntual de cada uno de estos derechos. Y por tanto también surge la necesidad de crear estas especificidades de los derechos, como son los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y demás. Y por tanto, vemos pues que primero se crean los derechos humanos de primera generación, que son los que conocemos como los derechos civiles y políticos. Y si bien es cierto, de manera muy puntual vemos que tras la Segunda Guerra Mundial, los estados que se conjuntaron para poder generar acuerdos en pro de los derechos humanos, pues primeramente desconocieron y menospreciaron el término de derechos humanos. Sí, ¿por qué? Porque todas estas circunstancias pues fueron enmarcadas a partir de actos de barbarie y también de todas aquellas circunstancias pues que atentaban contra la conciencia humana, ¿no? Entonces vemos pues que todo esto quedó debidamente señalado a través de un instrumento jurídico normativo y repito, por tanto se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que no volvieran a existir estas prácticas, estas violaciones a los derechos de las personas y demás. Entonces, vemos pues repito que por ello se da cabida a los derechos civiles y políticos como una forma de poder asegurar todas estas circunstancias ideológicas y políticas para que en un mismo sentido no pudieran detonar en la creación de nuevas guerras o de nuevos conflictos que en un momento dado pues a todas luces pusieran en alguna vulneración, ¿no?, la vida de las personas. Pero para ello vemos pues que los derechos civiles y políticos son todos aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y también su participación activa dentro de la vida política y dentro de la cuestión social. Y para ello, así como existieron los derechos civiles y políticos, pues forzosamente debería existir un instrumento jurídico internacional que los regulara y se crea pues el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que se conoce por sus siglas PIDCP, es decir, las iniciales Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. En un principio, bueno, vemos pues que repito, existe esta necesidad de crear un instrumento jurídico normativo para que luego entonces a partir de este se obligaran los demás países a que ordenaran o que instrumentaran o crearan sus normas jurídicas en el mismo sentido que iban estos instrumentos, ¿verdad? Vemos pues que este pacto internacional consta de un preámbulo y de 53 artículos que luego entonces entraron en vigor el 23 de marzo de 1976 y que 3 meses después fueron ratificados por 35 estados, ¿verdad? Actualmente lo tienen ratificado 173 países y otros 6 estados lo han firmado, pero no lo han ratificado y 18 están totalmente al margen. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se desarrolla en 2 protocolos facultativos. El primero de ellos fue aprobado de manera muy puntual conjuntamente con el pacto y establece mecanismos internacionales tanto de investigación como de denuncia para poder contribuir al cumplimiento de este, ¿no? El segundo fue aprobado en diciembre de 1989 y fue puesto en vigor en 1991 y que estaba destinado a abolir la pena de muerte. Cuando hablamos de este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, vemos que a la par surge los derechos humanos de segunda generación, que son los que se le conocen como Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es previamente con sus siglas los P y DESC, ¿no? Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando hablamos, pues, de este origen, vemos que si bien es cierto, en 1951 la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU comienza con toda esta serie de trabajos arduos para poder redactar un tratado internacional que fuera enfocado en pro de los derechos humanos. Y en ese mismo sentido, bueno, vemos que da como importancia, pues, que se dividieran estas formas de integración y en base a la polarización mundial
Mundial, a la que llevó la Guerra Fría, se llevaron a cabo estos trabajos donde dividieron en dos partes. La primera, mediante un bloque occidental, en donde se toma en consideración la importancia de los derechos civiles y políticos, y también la insistencia de un bloque comunista, en donde se tomarán en cuenta la importancia de los derechos económicos y sociales. Sin embargo, vemos pues que el primero de ellos, el primer borrador que se realiza fue presentado por la Asamblea en 1954 y fue a través de la aprobación de los tratados que se retrasó propiamente hasta 12 años. Cuando hablamos de este pacto, tiene también un mecanismo de control que va a ajustarse para identificar que existe un cumplimiento del pacto, y por tanto vemos que se establece la creación de un comité de derechos humanos que es compuesto por 18 miembros que examinan en un momento del pacto el grado de cumplimiento de este pacto por parte de los estados que forman o que se encuentran inmiscuidos dentro de la Comisión de la Comunidad Internacional, y este comité recibe informes periódicos de los estados parte y emite informes y comentarios sobre estos, ¿verdad? Específicamente los remite ante el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, y por tanto, a partir del 2006, el Consejo de los Derechos Humanos y del mecanismo conocido como Examen Periódico Universal, por sus siglas CEPU, y que este proceso de revisión del cumplimiento del pacto, pues vemos que tiene como enfoque central generar esta transparencia para ver primeramente que se estén protegiendo los derechos humanos de las personas, que los estados realmente estén en ese mismo sentido enfocados para garantizarlo de una manera más amplia, y que no únicamente sea en base a una letra, sino también que en la puesta en práctica dentro de los individuos que forman parte dentro de su comunidad, pues también se estén llevando a cabo, ¿no? Es decir, que no únicamente se encuentre en la letra, sino que también se estén destinando acciones para que exista este cumplimiento y esta protección amplia de los derechos. También cuando hablamos de los derechos civiles y políticos, vemos que dentro de ellos se encuentran el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a la esclavitud ni servidumbre, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la circulación, el derecho a la justicia, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a una reunión pacífica, el derecho de asociación, el derecho a la familia y al matrimonio, el derecho de protección al menor, el derecho de participación política, el derecho de igualdad ante la ley, entre otros, ¿no? Y en el mismo sentido, bueno, vemos que a la par también se crea dentro de estos estándares que tienen como obligatoriedad proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Y estos incluyen también los derechos a la alimentación, a la vivencia adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua, al saneamiento y el trabajo. Todos estos derechos humanos vemos que ya sean civiles y políticos, o en este mismo sentido, económicos, sociales y culturales, pues se encuentran interrelacionados, ¿no? Porque estos tratan, pues de manera más amplia, garantizar que en efecto los estados pues estén generando acciones para garantizar de una manera pues mucho más amplia y plena los derechos de todos nosotros como individuos. Vemos, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando, repito, en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy particular en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus órdenes ante cualquier duda o comentario. Que tengan excelente día. Hasta luego.